Paz y bien, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, les saluda Dunia Molina y estamos en Buenas Nuevas. Como siempre, ofreciendo la buena noticia. La palabra de Dios siempre será una buena nueva, una buena noticia, algo que reconforte el alma, algo que ayuda. Esa es la palabra de Dios es vida, es viva y eficaz en nuestros corazones, en nuestro ser. Así que es momento de la buena noticia. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado El amor todo lo cambia. Y yo sé que usted está de acuerdo con esto. Yo sé que usted dice, es verdad, el amor es lo más importante, el amor es lo más grande, el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Si no fuera por amor, ya ni estuviera acá, ¿verdad? Muchas veces nosotros, pues sí, aceptamos que el amor todo lo puede. Y Dios es amor. Si definimos quién es Dios, qué es Dios, diríamos Dios es amor. Así dice la palabra de Dios, así dice San Juan, que Dios es amor. Entonces el tema que voy a compartir con ustedes, hablando un poco de esa entrega total que es el amor de Dios, el amor de Jesús dado a nosotros, dado a los hombres. Antes les cuento una historia muy, muy bonita, una historia, digamos, real. Había en una escuela un muchacho tan mal portado que el maestro, después de haberle aconsejado y castigado por muchas veces, sin resultado alguno, tuvo por fin que expulsarlo. Al siguiente día, como siempre, ¿verdad?, las mamás, acudió la madre del muchacho a suplicar al maestro que lo admitiese de nuevo. Le dijo el maestro, me es imposible, señora. Su mal ejemplo hace malos a los otros niños. No puedo permitir que vuelva. Pero, señor, ¿qué será de él? Si usted no lo readmite, irá de mal en peor y será un miserable. Tenga compasión de esta pobre madre, decía y rogaba aquella mamá. Ante los ruegos insistentes de la triste mujer, el maestro se conmovió. Sin embargo, sabía que la readmisión del perverso muchacho volvería a ser causa de disgustos y malos ejemplos, lo cual él no podía consentir. Así que al fin de tanto darle vueltas al asunto, de tanto pensar, se vino una idea buena, dijo él, pensó él. Vino a su mente una hasta feliz idea. Y dijo, si yo vuelvo a admitir al niño, dijo, dirigiéndose a los demás muchachos, a los demás alumnos, ¿quién hay entre ustedes que quiera ser su fiador? Después de unos momentos de silencio, en que solo se oían los sollozos de la madre, se oyó una vocecita, yo maestro, yo. Se trataba de un muchacho de 10 años. ¿Tú, Tomás?, preguntó el maestro. ¿Sabes qué es ser fiador de su compañero? Sí, maestro, yo sé qué es. Que si él se porta mal, sufriré yo el castigo, dijo Tomás. ¿Y estás dispuesto a ello?, preguntó el maestro. Sí, maestro. Bien, pues que se siente a su lado el muchacho, dijo el maestro. La madre se marchó y el incorregible muchacho se sentó al lado de su fiador. Ese día no hubo castigo para Tomás, ni tampoco al día siguiente. Desde aquel momento, un cambio maravillosamente se operó en aquel muchacho mayor, siendo su conducta cada vez más satisfactoria, considerada como cuestión de honor que su pequeño fiador no fuese castigado por culpa de él. Y lo que ni las amonestaciones, ni castigos del maestro, ni las lágrimas de su madre habían podido lograr. Lo logró aquel jovencito, aquel niño de 10 años, su compañerito. Así que esto
Es una historia maravillosa que dice que luego después de todo esto, el muchacho se convirtió en ayudante en toda la escuela. Y más tarde hasta llegó a ser un misionero allá en África, donde pasó el resto de su vida hablando de aquel otro fiador que llevó el castigo de nuestros pecados, cuyo amor y sacrificio es el único móvil capaz de transformar nuestras vidas. El amor todo lo cambia. Qué bonito, ¿verdad? Maravillosa historia, maravilloso relato acerca de un fiador que cambió la vida, de un corazón lleno de amor que cambió la vida de aquel muchachito rebelde y obsesionado por molestar, por hacer daño, por fastidiar, por desobedecer. El amor todo lo cambia. Así que vamos a compartir la palabra de Dios para respaldar toda esta historia maravillosa que sabemos que es de Dios. Dice la palabra de Dios y vamos a tomarlo, la carta a los Hebreos en el capítulo 7, versículo del 22 al 27. Hebreos 7, 22, 27. Dice la palabra de Dios. Por eso, de una mejor alianza resultó fiador Jesús. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Pero este posee un sacerdocio perpetuo, porque permanece para siempre. De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder a su favor. Versículo 26. Así es el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, primero por sus pecados propios, porque aquellos sumos sacerdotes, luego de lo que el pueblo y éste lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso. Así es el Señor, el Cristo sumo y eterno sacerdote. Así es el Señor, el fiador de todos. El que ya no necesitaban los demás sacerdotes hacer sacrificios, es más, no duraban y los sacrificios eran demasiado duros porque eran por sus propios pecados y por los pecados de los demás. En cambio, este sacerdote, porque no tiene pecado alguno, los pecados es los que ofrece es por nosotros, por usted y yo, por la humanidad. Así que esto ha hecho este hombre, el Hijo del Altísimo. Lo ha hecho todo. Nos habla la palabra de Dios, San Pablo nos habla de un sacerdocio que dice santo. Así, un sacerdocio santo que ni en el Antiguo Testamento había existido uno como él. Era el primero, el único. Los sacerdotes del tiempo antiguo constituían un grupo poderoso, un poco de historia. De hecho, no era por vocación, ni era por herencia. Según la ley, solo podían ser sacerdotes los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Su cometido era gobernar el país bajo la tutela romana. Así se manejaba todo este sistema. Pero nos vamos a detener en esa palabra de la historia que conté al inicio, de aquel jovencito que sirvió de fiador. ¿Qué significa fiador?
¿Qué significa fiador? Seguramente ahorita usted dijo, ay, hermanita, ¿y para qué me recuerda mis deudas? ¿Verdad? Seguramente vino a su mente alguien que le sirvió de fiador, seguramente vino a su mente usted como fiadora, le serví, me fue muy mal, me tocó pagar la deuda, no me gustó, no le perdoné, a diferencia de este fiador. No le volví a hablar, perdí la amistad por andar sirviendo de fiador. Perdí la amistad, me alejé de la familia porque mire lo que me hicieron. O tal vez usted le tocó también buscar y olvidarse del favor que le hizo aquel fiador y terminó alejándose por vergüenza quizá, porque no quiero pensar que fue, ay, pues, quien lo manda, que anda diciendo que sí, pues ahí le tocó pagar. Yo no creo eso, que usted sea capaz de eso. Pero bueno, queda claro entonces lo que es un fiador. Ese es el fiador. Cuando le preguntaron a aquel muchacho, dijo, sí, sé muy bien que si él hace algo, el castigo lo recibiré yo. Clarito lo tenía. Y sí, es la persona que responde por otra en el caso de que éste no cumpla la obligación de pago que contrajo. Así, entonces le toca al fiador. Entonces, si nos vamos a la palabra que leímos, si nos vamos a lo que Jesús hizo, a lo que San Pablo nos está diciendo en la palabra, dice entonces aquella alianza con este que se ofreció como fiador nuestro, con este hombre único, con este hombre santo, con este sacerdote totalmente diferente a todos los sacerdotes que habían venido pasando uno tras otro. Entonces, este sacerdote diferente, este fiador totalmente distinto. Jesús tomó nuestra culpabilidad y como consecuencia, Él tuvo que pagar el precio de nuestra deuda, de nuestro pecado, de nuestro mal comportamiento. Pagó la deuda Cristo. Jesús pagó tu deuda, pagó la mía, mi mal comportamiento, mi pecado. Yo era la que me merecía el sopapo, como diría mi abuela. Yo era la que merecía el castigo, yo era la que merecía el fajazo, el caitazo, diría mi abuelo allá por los 70, ¿verdad? Yo era la que merecía, usted era quizás quien merecía. Sin embargo, aquí hay un hombre que paga la deuda, que paga la cuenta. Hay alguien que se ofreció voluntariamente. Hay alguien que por amor dijo, ya, no más, no puede un sacerdote más, ya no puede un individuo de estos estar ofreciendo sacrificios si ni siquiera pueden pagar ni los de ellos, porque esta deuda era, según la palabra de Dios, era una deuda impagable. Así, una deuda impagable la que teníamos. Pero vamos a continuar en un momentito, no nos cambie, ya volvemos. Gracias por estar ahí y continuamos con este tema bonito acerca del amor, el amor que todo lo puede, el amor que es lo más grande que tenemos. Es Dios, el amor es Dios. Dios es la esencia misma del amor. Así que vale la pena estar hablando de esto tan bonito y cómo se da esa alianza con este amor de los amores, con Cristo, con Jesús, sirviéndonos, Él les decía, de fiador, pagando Él la deuda que era nuestra, la deuda que nosotros debíamos, la pagó Él. Así que
les decía que desde el Antiguo Testamento ese pacto, somos nosotros responsables, éramos nosotros los responsables de obedecer la ley de Dios. Somos nosotros los responsables de pagar la deuda, de obedecer la ley, ya profundizando un poco. Todo el mundo quizás hemos fracasado, hemos violado la ley de Dios, los mandatos, la voluntad de Dios, y por eso luego Él hace esa alianza con la humanidad, esa alianza con su pueblo electo, hace un nuevo pacto, o sea, un nuevo testamento. Jesús es nuestro fiador. Jesús se hizo cargo de nuestra iniquidad, Él se hizo responsable, qué bonito, ¿verdad? A honrar y a obedecer a Dios por mí. Jesús fue obediente hasta la muerte, lo dice el mismo San Pablo. Él se hizo cargo de mi desobediencia al Padre, por eso les decía, éramos nosotros los que debemos de obedecer, pero como fuimos desobedientes, como fuimos altaneros, fuimos prepotentes, orgullosos, nos llenamos de un ego, nos apartamos de lo divino, entonces es Jesús quien en lugar de nosotros fue Él quien honró al Padre, quien honró a Dios. Fue Él quien honró y obedeció a Dios en vez de nosotros. Así, lo que nosotros no obedecimos, Él lo obedeció por ti y por mí. Y así toda la deuda de nuestro pecado cayó sobre encima de Él, de sus hombros, en su vida. Así que la deuda impagable, les decía en el segmento anterior que nos cuenta en el evangelio del evangelista Mateo, en el capítulo 18, nos cuenta la historia de un personaje que debía una gran deuda, repito, impagable. Era un siervo que debía 10,000 talentos a su rey. ¿Y qué creen que era un talento? ¿A qué equivalía? Un talento era unos 6,000 denarios. Escuchen esto. ¿Y cuánto era el salario en aquel momento? Era un denario por día. O sea, el día de trabajo le pagaban un denario. Y un denario, miren a lo que equivalía. 6,000 denarios hacía un talento. ¿Y la deuda de cuánto era? De 10,000 talentos. ¿Se imaginan? Si hacemos un poco de sumas, restas y todo esto, eran para pagar aún 6,000 denarios, 6,000 días, equivale a una cantidad de años. Imagínense pagar 10,000 talentos. Era vivir 300, 400 años para pagar esto. Entonces, ¿significa qué? Lo que nos está diciendo el evangelista Mateo en el capítulo 18 nos está diciendo que era una deuda que era imposible pagar. Ni con toda su vida podía pagarla. Era imposible. Así que relacionada con la deuda que teníamos, o mejor dicho, que la parábola de este hombre que tenía esta deuda, está relacionada, o más bien puesta ahí en las Sagradas Escrituras para decirnos a nosotros, teníamos una deuda impagable, no podíamos pagarla, era imposible. Así que fue el Señor, fue Jesús que se ofreció para pagar nuestra deuda. Esto es maravilloso. Describe cómo el siervo, a pesar de eso somos nosotros, vean. Esa parábola describe a un siervo con una deuda impagable y que el rey lo perdonó. Pero que este siervo, desgraciado, infeliz, no fue capaz de perdonar una deuda a alguien que le debía mucho menos de lo que él debía.
Este hombre fue incapaz y lo que hizo fue meterlo preso. El rey se enojó mucho y entonces dice, con que así están las cosas, con que yo te perdono una deuda impagable y tú no eres capaz de pagar esto tan pequeño, esto mínimo comparado con lo que tú debías. Entonces también recibió castigo. Una parábola bastante fuerte, digo yo, en relación a cómo es el ser humano. ¿Cómo somos nosotros, queridos hermanos? ¿Cómo está tu vida ahora? ¿Has reconocido al que te pagó la deuda? ¿Ya valoró al que pagó todo por usted? ¿Al que dio la vida por usted? ¿Al que recibió látigos? ¿Al que recibió escupidas? ¿El que recibió humillaciones? ¿Al que exhibieron desnudo en la calle? ¿Al que pusieron en una cruz? ¿Al que le clavaron sus manos, sus pies? Por usted y por mí. Usted ya valoró, ya comenzó a valorar, a agradecer, a honrar este ser tan especial, este fiador único, este fiador grande que lo ha dado todo. Vean, así nosotros esto debe cuestionarnos. El amor que todo lo hace bien. Eso hizo el Señor, todo por amor. Y un poquito de esto, la deuda impagable de 10,000 talentos es una cantidad astronómica. El siervo representa a la humanidad y su deuda con Dios. El siervo te representa a ti y a mí su deuda con Dios. Y la parábola que les contaba enfatiza la importancia del perdón y la misericordia con que Dios perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros olvidos, perdona todas las malcriadezas que hacemos como aquel jovencito. Perdona toda la desobediencia que hacemos. Tanto de Dios hacia nosotros como debe de ser nosotros hacia los demás. Y esa es la conclusión de la parábola que compartía. Pues bien, ese es el Señor. Eso es lo que Jesús quiere con nosotros. Qué gran noticia, ¿verdad? Tenemos a alguien que responde por nosotros. Esto debe alegrarte. Esto debe alegrarte, saber que hay alguien que paga. Si traes esto a nuestra vida física, material, rutinaria, o lo que vivimos acá en la tierra, en el mundo, es bien fácil darse cuenta, es bien fácil la comparación y que quizás todos en algún momento hemos vivido, hemos tenido algo, una deuda, o alguien ha venido y dice, no te preocupes, yo te ayudo, no te preocupes, yo ya saldé eso, no te preocupes, yo me encargo de pagarla, no se preocupe mamá, yo me encargo, yo le llevo, no se preocupe esposo mío, juntos vamos a pagar esto, no te preocupes hijo, no te preocupes mamá. Qué hermoso, ¿verdad? Que estás en medio de una preocupación por lo que está pasando, por la deuda que tienes o por la falta de cualquier situación en la vida, la intranquilidad que tienes, la preocupación, la enfermedad, y alguien te dice, yo te puedo llevar al médico, yo te puedo ayudar en esto. Cuenta conmigo, yo te puedo comprar el medicamento, yo te puedo acompañar en esa soledad, yo te puedo acompañar, yo te puedo ayudar, yo puedo ser tu amigo. Qué lindo, eso es el Señor. Él lo da todo por nosotros, Él lo ha dado todo. Si le aceptas su ofrecimiento a todo eso, desde luego vendrá añadiduras, ganancias para nuestro corazón, para nuestra vida, dice la palabra de Dios. Así, Dios añade a todo ese
ya con ese pago que ha hecho de darnos la vida eterna, Él nos ofrece añadidura, bendiciones aquí en la tierra. Esa paz que el mundo no da, yo se los puedo dar. Ese gozo, esa alegría que hace falta en tu vida, yo te la puedo dar, dice el Señor. Mire qué bonito. Si de veras te entregas a Cristo, Él será tu fiador. Él es tu Salvador que sufrió por lo que quizás nosotros, o más bien lo que éramos merecedores de eso. Al que no conoció pecado, le fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, nos dice la palabra. Así, todo lo que correspondía a nosotros, Él lo absorbió. Él lo tomó para Él, para dejarnos libres, para hacernos libres a nosotros. Así que el amor de aquel niño llamado Tomás cambió la vida de su compañero rebelde, ¿lo recuerdan? El amor de Tomás transformó la vida de aquella criatura que dijo, ay, ¿cómo que me voy a portar mal y a este le van a pegar? ¿Cómo que yo voy a ir a molestar al otro y a quien van a castigar a mi compañerito? ¿Cómo es que yo me voy a escapar de la clase y a quien va a recibir castigo es Tomás, mi compañero? ¿Cómo es que voy a ser malcriado, voy a decir malas palabras y a este se la va a ganar? ¿Cómo es posible eso? ¿Y qué fue? Cuestión de conciencia. Eso nos hace falta, hermanos, entrar en conciencia como el hijo pródigo. Al fin se puso a pensar, al fin se detuvo aquel hombre, aquel muchacho. Eso necesitamos nosotros. La humanidad necesita eso, entrar en conciencia de que hay alguien que dio la vida por ti y por mí, alguien que debemos obedecer, alguien que debemos honrar, alguien que debemos esforzarnos por hacer su voluntad y hacer que Él esté contento como Tomás y su compañero. De ahí nunca más Él fue igual. El amor todo lo puede. ¿Quién lo hizo? Tomás lo hizo por amor, porque aquel chico fuera integrado nuevamente a su aula. El Señor, el Dios que lo ha dado todo, ha sido capaz de darlo todo, de sentarse a nuestro lado, ser nuestro fiador, para que seamos dignos de estar en esta fiesta con el Señor, de entrar al banquete de la vida eterna. Eso ha hecho el Señor. Así que, conciencia, hermanos, no olvides eso, detente en la vida. ¿Qué ha hecho Jesús? Todo lo ha hecho por amor. Y ahora solo nos toca quedarnos quietitos como aquel compañerito y empezar a hacer las cosas bien. Vale la pena, hermanos, porque Él nos ama. Bendiciones.